Hola chicas, venga, vamos a empezar el tema 4, ¿vale? Vamos a ver los diferentes sistemas dispersos, tanto los homogéneos como los heterogéneos. Hoy vamos a hacer una introducción general y ver un poquito todos los tipos de sistemas que hay, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, ánimo, adiós. Hola chicas, venga, vamos a comenzar el tema 4 sobre bases de la composición de los cosméticos, ¿vale? En este tema lo que vamos a trabajar son las mezclas o sistemas dispersos, ¿vale? No es que sea un tema muy largo, pero sí que os recomiendo que lo analicéis mucho, que os hagáis vuestros propios esquemas, ¿vale? Si queréis vais parando el vídeo y a la vez vais haciendo el esquema vosotras, porque son conceptos que tenéis que tener muy claros, si no el día del examen lo vais a mezclar todo. Entonces, por favor, centraros, ¿vale? Venga, lo primero, ¿qué es una mezcla o sistema? ¿Vale? Al final, una mezcla o sistema es la adición o la unión de diferentes ingredientes. Vosotros ya sabéis que los cosméticos pues tienen un excipiente, tienen principios activos, tienen correctores, tienen aditivos, pues todo eso son ingredientes. Pues cuando echamos todo en un mismo frasco, como por ejemplo pues pasa aquí en el perfume, estamos echando todos los ingredientes en ese mismo frasco, pues eso se le llama mezcla, ¿vale? Mezcla es la suma de todos los ingredientes que tenemos en el cosmético, ¿vale? Suma de todos los ingredientes del cosmético. Y apuntando todo esto, ¿vale? Eso es la mezcla. Ese es el significado de mezcla o sistema disperso. Ahora, ¿qué pasa? Que hay diferentes tipos de mezclas. Hay unas que se le llaman mezclas o sistemas dispersos monofásicos, es decir, yo solo veo una sola fase, ¿vale? Los monofásicos tienen una fase. ¿Eso qué significa de una fase? Pues significa que yo cuando añado varios ingredientes de mi mezcla, ¿vale? Cuando yo añado todos los ingredientes, yo al final solo veo un líquido. Por ejemplo, este perfume. Yo estoy viendo ahí que el perfume tiene color, por tanto, por ejemplo, va a tener colorantes. Sabemos que el perfume lleva esencias y sabemos que lleva alcohol. Incluso puede llevar un poquito de agua. Pues todo eso es una mezcla. Todo eso es una mezcla porque lleva un montón de sustancias. Ahora, es una mezcla homogénea porque lo único que veo es un líquido coloreado, ¿vale? Mezcla homogénea o también se le llama sistema o sistema monofásico. Una sola fase, ¿vale? Es lo mismo. Bien. Ejemplos de eso, solamente los únicos tipos de sistemas dispersos que solo veo una sola fase son las disoluciones, ¿vale? Las disoluciones tienen una única fase y no se puede separar. Por ejemplo, un perfume o, por ejemplo, la disolución de agua y sal o lo que queráis, ¿vale? Un tónico también es una disolución, ¿vale? Y luego tenemos los sistemas polifásicos. Polifásicos, ¿qué significa eso? Que tiene dos o más fases, ¿vale? Polifásico es varias fases, dos o más, ¿vale? Pues a estos se les llaman dispersiones, porque cuando yo tengo una mezcla y observo finalmente diferentes cosas, varias fases, pues también se le llama eso dispersiones, porque tenemos una fase que es dispersa, que es la que está en pequeña cantidad, y luego tengo una fase dispersante, que es la que está en mayor cantidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Que en las disoluciones no tengo una fase dispersa y una fase dispersante? Sí, realmente sí,
Porque yo en una disolución, por ejemplo, agua con sal, yo pongo mi líquido de agua, toda esa cantidad de agua que hay aquí, esa es la fase dispersante, la que está en mayor cantidad. Y es la que tiene dentro esa pequeña cantidad de fase dispersa. La fase dispersante sería como el excipiente realmente, el que está en mayor cantidad. Y luego tengo partículas de sólidos de sal, vamos a pensar que esos son bolitas de sal, y esa se le llama fase dispersa, la que está en menor cantidad o en muy pequeña cantidad. ¿Qué pasa? Que en una disolución yo no veo nada, yo solo veo el agua. Cuando yo le echo sal o le echo azúcar y lo mezclo, lo agito, solo veo agua. Ahora cuando le pego un trago me sabe a sal, ¿vale? Sin embargo, fijaros en esta emulsión. En esta crema o una emulsión, yo lo que estoy mezclando es agua y aceite, ¿vale? Hay dos fases. ¿Yo lo puedo ver de normal? No, gracias a Dios no, porque está bien formulado y le vamos a añadir otra sustancia, que lo veremos en el siguiente vídeo, para que solo veamos esa sustancia blanca que estáis viendo en la crema, ¿vale? Pero realmente sí que hay dos fases diferenciadas. Hay una fase que es acuosa y una fase que es oleosa o aceitosa, ¿vale? Entonces, ya, aunque no seamos capaces de verlo a simple vista, si por ejemplo se rompiera la emulsión, ¿sabéis cuando, por ejemplo, la mayonesa, cuando dice, ¡ay, se ha cortado! O el ajo se ha cortado, es porque se ha cortado la emulsión. Entonces, en esos casos sí que se separan las dos fases y podríamos verlo. Pues lo mismo pasa con el resto de sistemas polifásicos. ¿Cuáles son el resto de sistemas polifásicos o mezclas heterogéneas? Porque también se les puede llamar mezclas heterogéneas. Tiene varios nombres, ¿vale? ¿Cuáles son esos sistemas polifásicos? Son las suspensiones, son los geles, son las emulsiones y las espumas. Aquí han puesto y geles, no. Aquí tendríamos que cambiar la palabra gel, la tenemos que cambiar por aerosoles, ¿vale? Eso es lo que teníamos que ver. Como podéis ver, es mucha información, son muchas palabras, entonces empezad a haceros el esquema, ¿vale? Seguimos. Sistemas monofásicos, la disolución, lo que estábamos hablando antes. Tenemos como una mezcla de un sólido dentro de un líquido. La sustancia que se disuelve se llama soluto y donde queda disuelto disolvente, ¿vale? Un sólido en un líquido. Ejemplos de disoluciones: lociones, tónicos, aguas de colonia, quita esmaltes, aceites para masaje. Todo eso son disoluciones, ¿vale? Pues a veces ocurre que estas disoluciones, el soluto que lleva o el sólido que lleva, es una molécula que son muy grandes y se mantienen como agrupadas, ¿vale? Se quedan como en grupos. Es decir, si yo me dibujo un vaso con agua, ¿vale? Cuando son moléculas especiales que se mantienen agrupadas es porque el sólido se une a otro sólido, 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 se une, ¿vale? Esto es cuando hay agrupaciones moleculares. Y aquí igual. Un sólido, un sólido, un sólido, un sólido, otro sólido, ¿vale? En este caso, cuando tengo este tipo de disoluciones, a esto se le llama disolución coloidal. Coloidal. ¿Por qué? Porque estos sólidos así agregados se les llaman coloides, ¿vale? Esto se le llama coloides, esto lo tenéis que simplemente saber, no lo puedo explicar de otra manera. Son moléculas, ¿vale?, que se agregan unas con otras y entonces forman una macromolécula, una molécula más grande. Entonces a esas moléculas se les llaman coloides, ¿vale? Y la disolución que lleva esos coloides se le llama disolución coloidal. Entonces, en este caso, estas disoluciones, aunque solo se observa una fase, que es el agua, pero ya no es transparente, normalmente es turbia. Cuando, sin embargo, en el resto, fijaros en la foto que tenéis aquí, todas, no hay nada de turbio, está coloreado, pero no turbio,
¿vale? La disolución es transparente, nada más que tiene color, ¿vale? Esas son un poco las diferencias. Estos son los únicos que forman parte de los sistemas monofásicos o mezclas homogéneas. Son los únicos de los que yo solo veo una fase, ¿vale? Grabároslo eso a fuego. Bien, seguimos. Sistemas polifásicos. Ya hemos dicho, sistemas polifásicos, 2 o más fases. ¿Vale? 2 o más fases. Entonces tenemos por un lado una fase que le vamos a llamar dispersa o interna o discontinua, tiene diferentes nombres, y otra que es la dispersante, que es la externa. ¿Vale? Bien. Fase dispersa. La dispersa siempre es la que está en poca cantidad. Que sería, si pensáramos en una disolución, sería similar a lo que nosotros llamamos en las disoluciones el soluto. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí no tiene por qué ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas, pueden ser otras cosas. ¿Vale? Y luego tenemos la dispersante, que es la que tiene más cantidad. Y en este caso sería como ocurre en las disoluciones, pues sería similar al disolvente de la disolución. ¿Vale? El disolvente. Entonces, ¿en qué se diferencian los sistemas monofásicos o mezclas homogéneas de los polifásicos o mezclas heterogéneas? Pues se diferencian en el número de fases que veo. Número de fases. En la homogénea solo veo finalmente una fase y en la heterogénea veo 2 o más fases. ¿Vale? Homogénea, una fase, heterogénea, 2 o más fases. Aparte de eso, la homogénea siempre se suma un sólido más un líquido y en la heterogénea se pueden sumar sólidos, líquidos o gases. ¿Vale? Esas son las diferencias. Bien, tipos de dispersiones que tenemos. Aquí falta alguna, ¿vale? Faltan los geles, que tenemos que añadirlos a esta tabla. ¿Vale? Además, aquí hay un error y esto también es aerosol. Eso tenéis que cambiarlo vosotras. ¿Vale? Entonces, emulsiones, fijaros, la fase dispersante, mayor cantidad es un líquido y la fase dispersa es otro líquido. ¿Qué pasa? Que los líquidos son diferentes. Los líquidos son agua y aceite. Son líquidos no miscibles que no se pueden mezclar, ¿vale? La suspensión tiene mucho líquido y un poquito de sólido que queda en suspensión, por eso se le llaman suspensiones, ¿vale? Que se queda ahí. Es un sólido que no es soluble, es un sólido insoluble. Las bases de maquillaje, ¿qué es lo que tiene insoluble? Los pigmentos. ¿Os acordáis cuando vimos los tipos de colorantes y estuvimos viendo que los pigmentos eran un tipo de colorantes que eran insolubles? Pues estos son. Entonces forman suspensiones. También tenemos los aerosoles. En este caso, en ambos casos tenemos un gas, como lo que más... Nosotros cuando echamos una laca, lo que vemos es un gas, ¿vale? Lo que tenemos por fuera es un gas, lo que más cantidad tiene es un gas. Pero dentro de eso puede tener un líquido o un sólido. Es decir, yo cuando echo la laca del pelo o el desodorante en aerosol, yo de primera veo un gas, ¿vale? Y huele a gas. Pero cuando se me queda pegada a la piel no me sale gas por ningún sitio. Lo que después veo es como un líquido transparente. Y sin embargo, en el champú en seco, lo que se quedan son partículas sólidas en el cuero cabelludo. ¿Vale? Esa es la diferencia. Luego tenemos las espumas.
Las espumas lo que tienen una cantidad de gas muy chiquitita dentro y por fuera tienen o un líquido o un sólido. Vamos a quedarnos solo con la que tiene líquido, como por ejemplo las espumas de afeitar. Si yo pongo una espuma de afeitar, le aprieto, de primera sale como una sustancia, ¿no?, que tiene una forma muy extraña, va saliendo en base, además hace un ruido muy raro, ¿no?, porque el gas lo que está haciendo es expandirse, se abre el gas, ¿vale? Entonces le hace y se sube, ¿no?, se hace la forma esa de espuma. Pero si la dejo mucho tiempo en la mano, ese gas se me transforma en un líquido, ¿vale? Pues eso es la espuma. Y por último, yo quería comentaros los geles. Los geles también tendríamos que meterlos aquí porque también es otro tipo de dispersión, ¿vale? Que aquí en el libro lo tenían que haber añadido. Los geles, su fase dispersante es un líquido. Es un líquido viscoso. Si os dais cuenta, tiene viscosidad ese gel. Y la fase dispersa es un sólido, ¿vale? Un ejemplo de gel, pues por ejemplo, el gel de mano, el gel hidroalcohólico, el gel que queráis, ¿vale? El gel corporal, lo que os guste. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería todos los tipos de dispersiones. Esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo el tema, todos estos tipos de dispersiones. No os agobiéis, pero es muy importante que os hagáis el resumen de lo que acabo de explicar ahora, de todo lo que acabo de explicar. Es súper importante, porque si no entendéis esto, no vais a poder hacer los ejercicios, ¿vale? Bueno, chicas, pues con esto terminamos hoy. Para que todo lo que se explica ahora mismo lo razonéis, lo penséis, os lo resumáis, ¿vale? Para que todo quede claro y cualquier cosa ya mañana me preguntáis en clase. ¿De acuerdo? Venga, un saludo. Adiós.